Tienes un archivo o un plano en PDF y solo necesitas imprimir una partecita sin gastar hojas de más ni perder calidad. Hoy te muestro dos formas de hacerlo, sin enredos y sin programas raros. Vamos al grano. Abre tu plano en Adobe Acrobat Reader. Es gratis y seguro. Si no lo tienes, puedes buscarlo en Google. Encuadra la parte del plano que necesitas hundiendo la tecla Control, dejándola hundida, y con la ruedita del mouse te vas acercando a la parte que necesitas imprimir. Utilizando la manito puedes moverte y hacer el encuadre como tú lo necesites hacer. Una vez encuadrado el área que necesitas imprimir, ve a la impresora, buscas aquí donde dice más opciones y le dices vista actual. Lo que le estás diciendo a tu impresora es que imprima únicamente lo que está viendo en pantalla. Aquí puedes ver el área que acabamos de escoger. Lo puedes ajustar al tamaño del papel que tengas o le dices que respete el tamaño real en que está hecho el PDF. Entonces te imprime solamente el pedazo que necesitas al tamaño o escala real del PDF. Ah, pero es que yo quiero imprimir todo el planito y no tengo plotter, tengo solo una impresora. ¿Eso sí se puede hacer? Claro que sí se puede hacer. Ya te muestro cómo lo hacemos. Vamos aquí a imprimir. Seleccionamos nuestra impresora. Y le decimos, aquí está en tamaño carta, le decimos que no vamos a imprimir a tamaño, sino que vamos a imprimir como un póster. Al decirle póster, él automáticamente hace la división de cuántas hojitas necesita para abarcar todo el plano. Le decimos que haga las marcas de corte. Aquí se puede ver líneas que le va a hacer al dibujo. Y simplemente le damos a imprimir. Aquí ya salieron las 4 hojitas carta impresas con sus respectivas líneas de corte, como pueden ver. Ahora hacemos el corte con la guillotina para poder hacer un buen empalme. Y voilà, listo el origami. Que si te da flojera ponerte en todo este trabajo de origami como si estuvieras en el cole, pues no hay lío. Envíanos el archivo y te lo imprimimos en el plotter. Bueno, hasta ahora todo muy bonito, muy chévere. Ya sabemos que se puede imprimir con el pedazo que tú necesitas, con la proporción de la pantalla, es decir, horizontal. Bueno, ¿y qué pasa si yo necesito imprimir un pedazo pero exactamente que no me salga nada más y el pedazo es cuadrado o es vertical? No te vayas, que ya te voy a enseñar otro método con el que lo puedes realizar. Bueno, aquí te voy a mostrar otro ejemplo. Este es un aviso de precaución. Como pueden ver, es rectangular. Si hacemos el trabajo con el método anterior que les acabo de enseñar, acercándome, hundiendo la tecla Control, siempre voy a tener un área de impresión rectangular, que es la proporción de mi pantalla, como pueden ver aquí. Siempre, si yo me acerco y le digo que imprima el área, pues me va a imprimir un área rectangular. Bueno, ¿y qué pasa si yo necesito imprimir un área cuadrada, por ejemplo? Solamente este pedazo que estamos viendo aquí, que no me salga nada más. Entonces lo hacemos de la siguiente forma. Vamos aquí a donde dice edición más realizar una instantánea. Con este cursorcito que vemos aquí, clic sostenido y seleccionamos el área que queremos imprimir. Aquí escogí un área cuadrada. Como ven, se marca en este recuadrito azul. Esto es lo que va a imprimir. Ya no va a imprimir la proporción de la pantalla que era rectangular. Esto es lo que voy a imprimir. Entonces, cuando ya está seleccionado, vamos aquí a la impresora. Aquí tenemos nuestra hoja que es tamaño carta, que es esta que se ve aquí. Y lo que tenemos seleccionado se sale de la hoja carta porque es más grande que nuestro papel. Entonces, por lo que lo tengo aquí en tamaño real. Entonces yo le puedo colocar ajustar y me ajusta exactamente el cuadrado que acabo de seleccionar en el tamaño de papel que tengo, que es una hojita tamaño carta. Y ya luego le damos a imprimir. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo con estos 3 muñequitos. Si lo hacemos con el método tradicional, con el método de la pantalla, pues siempre va a quedar rectangular. Si yo quiero imprimir, por ejemplo, este perrito que está aquí, este perrito quedaría vertical. Entonces debo hacerlo con el método de
capturar una instantánea. Lo hacemos de nuevo. Vamos a edición, más, bajamos hasta realizar una instantánea. Con este cursor, clic sostenido, elegimos el área exacta que necesitamos y soltamos. Este recuadrito azul es el que va a imprimir, no va a imprimir nada más. Vamos a impresora. Aquí podemos ver otra vez que el muñeco está más grande y nuestra hoja es más pequeña, que es la que se ve aquí, porque estamos en tamaño real. Le damos a ajustar y ya nos queda únicamente el perrito ubicado en la hoja. Y luego le damos a imprimir. Bueno amigos, hasta aquí este tutorial. Si te sirvieron estos trucos, dale like, compártelo y suscríbete para que no te pierdas tutoriales como este. Cuéntanos si te gustaría que hiciéramos algo para DWG o desde el celular. Te leo en los comentarios.